Domingos de 8 a 10 de la noche. Misterios al anochecer. ¿Qué tal amigos? Los saluda Fernando Chapi Martínez, conductor de Misterios al Anochecer, el único programa de enigmas, buena música, fenómeno ovni, reflexiones y temas curiosos a través de Imperial 2 99.5 para toda Lima Sur y aún más allá. Cada domingo de 8 a 10 de la noche tenemos una cita en las ondas. No se olviden y pasen la voz. Ahí nos vemos. Hola, puedes anunciar en Misterios al Anochecer. Solo comunícate a través del correo opiniones y sugerencias mip@gmail.com. Opiniones y sugerencias mip@gmail.com o a través del mensaje de Misterio Infinito Perú en Instagram. Te responderé a la brevedad. Misterios al Anochecer, el único programa de enigmas en todo el sur de Lima y aún más allá. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Misterios al Anochecer a través de los 99.5 para toda Lima Sur y aún más allá de Radio Imperial 2 y asimismo también, nos retransmite Edenex.es, la radio del misterio del amigo Alberto Guzmán desde España, y también posteriormente pueden chequear estos y otros contenidos interesantes en Misterio Infinito Perú en YouTube. En esta ocasión, como tantos otros domingos por la noche, el único programa de enigmas en las ondas de Lima Sur, pues ustedes llegan y no saben de qué se va a tratar, porque yo no suelo anunciarlo, como ya he dicho antes, ¿no? Para darle más picante al asunto. Tampoco digo quién va a ser el invitado de cada domingo. En esta ocasión, sin embargo, me complace que se trata de Alejandro Merino. Con él hemos estado en anteriores fases del programa, en anteriores días, cuando el programa era los sábados y domingos, cuando el programa era en días de semana, también cuando era en Puerto Maldonado, hablando de temas tan dispares como la Sábana Santa o cuestiones de la política y la sociedad mundial. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que pues tiene mucho que ver con las cosas que están ocurriendo ahora a nivel mundial, porque más de uno se pregunta si son ciertas o no, las profecías y los hombres y mujeres que las traen, los profetas. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido, directamente desde Málaga, España. Muchas gracias, Fernando, y saludo a toda la concurrencia. Espero que pasen un rato agradable y que les parezca interesante todo el tema que vamos a hablar, que es un tema que suele estar muy maltratado por lo general cuando se habla de ellos, porque siempre se suele buscar lo llamativo, lo catastrófico y normalmente cuando se hacen programas que se hablan de profecías no se cuestionan ni se hacen desde un punto de vista crítico o analítico, o por el contrario hay gente que son escépticas, que lo tratan totalmente de una forma también muy poco seria, en el sentido de que no le dan ni una sola oportunidad para ver qué verdad o qué mentira puede haber en ellas. Entonces vamos a intentar hacerlo desde un punto de vista lo más objetivo posible. Así es. Primero conceptualicemos. ¿Qué sería para ti un profeta y qué sería una profecía, claramente, ¿no? Todos tenemos una idea mental de lo que esto es, pero cuando lo pones ya un poquito más definido es cuando nos aclaramos si alguna duda tenemos. Bueno, para empezar a hablar de lo que son las profecías, digamos que existen dos significados. Uno, el tradicional y el original, que sería, el profeta era aquel que hablaba, digamos, en nombre de Dios o en nombre de la divinidad. Eso era originalmente los profetas. Pero hoy en día ese significado quizás ha quedado anticuado, porque el significado que la gente entiende por profeta y por profecía es a aquellas personas que dan una información sobre el futuro y, y que puede ser cierta. O sea, ha cambiado bastante el significado a lo que era tradicionalmente los profetas del Antiguo Testamento, por ejemplo. Eran, por decirlo de algún modo, aquellos representantes de la palabra de Dios. Eso era lo que era originalmente. Y hoy en día, pues son gente
que tiene visiones o alguna capacidad para poder ver el futuro, o que dicen que ven el futuro, y en muchas ocasiones pues son simplemente engaños y fraudes. Sin embargo, existen algunas veces, en algunas ocasiones, algunos individuos que parece que escapan a este fraude casi generalizado que hay entre los que dicen que pueden observar más allá del presente, ¿no? Hay algunos casos bueno, incluso algunas ocasiones en las que determinadas personas tienen algún atisbo, ya sea mediante un sueño, ya sea mediante alguna práctica espiritual o esotérica, pero sin embargo también existen aquellos que continuadamente, casi casi como si fuese el ejercicio de una profesión, realizan profecías, realizan, digamos, estos vistazos hacia tiempos que aún no transcurren, ¿no? Por ejemplo, me estaba acordando de los famosos, que ahora muchos los están trayendo a colación, dibujos de Benjamín Solari Parravicini, por no hablar bueno, ya del inevitable Nostradamus, ¿no? Michel de Sí. Notre Dame y tantos otros. ¿Cómo es que sería posible este tema? ¿Cómo es que sería posible avisorar el futuro si lo que a nosotros nos cuentan es que el futuro no está escrito? Porque si existiese la profecía, quiere decir que lo que viene en realidad es como la parte de la película que no ves. No la conoces aún, pero de que está, está. ¿Cómo Sí, sería bueno, esto? Son preguntas interesantes. eso que el futuro no está escrito es un dicho, pero lo curioso es que si las profecías se cumplen, sería una prueba de que sí lo está. Y otra cosa curiosa es que desde el punto de vista de la física también lo está. O sea, el tiempo sería solo una variable que nosotros podemos, digamos, captar con nuestros sentidos, lo que es el transcurso, pero en lo que se refiere matemáticamente, desde un punto de vista de lo que es eh, la física, simplemente el universo tiene su principio y su fin y ya estaría más o menos establecido. La cuestión es que el ejemplo, por ejemplo, que has puesto de Solari Parravicini, estas psicografías más de 1400 creo que existen o que se le atribuyen, porque muchas veces van apareciendo nuevas que supuestamente tienen ciertas personas y tampoco tenemos pruebas para saber si son suyas o no son suyas. O sea, existen muchas veces estos posibles engaños. Pero existen muchas que estaban muy claras desde los años 70 y lo que era para Vicini, pues tenía, él decía que era, los ángeles o otros seres espirituales pues eran los que guiaban su mano, incluso que él se asombraba, o que tenía esas imágenes y las tenía que plasmar. O sea, variaba un poco, a lo largo del tiempo fue variando las formas en las que lo vio. Él decía que tenía un ángel de la guarda. También existe un relato que parece se podría identificar como incluso una audición. Él cuenta que perdió, que se encontró con gente de ojos blancos y que perdió la noción del tiempo. O sea, existen distintas historias como Solari Parravicini que podrían estar relacionados quizá con extraterrestres, con abducciones y también con cuestiones religiosas. En Michel de Nostradam, las visiones que tenía las estimulaba con el uso de ciertos estímulos, ya tanto drogas como meditación, contemplación de una llama, y también se ayudaba del estudio de la astrología. O sea, No hay que llamarlas drogas, hay que llamarlas. Ahora, sustancias enteógenas le llaman ahora, ya ni siquiera plantas alucinógenas, sino de ahí pasaron a llamarlas plantas maestras y de ahí terminaron diciéndoles que son enteógenas. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué enteógenas? No es que por teo, ¿no? Porque te elevan hacia la divinidad y todo ello. Y yo, la misma fumada, pero en colores. Bueno, sí. continuemos. Bueno, la cuestión es que las profecías, para tomárselas en serio o no tomárselas en serio, eh, hay que verlas desde un punto de vista de lo que es la historia, desde un punto de vista histórico. Y quizá exista alguien que pueda pensar que las profecías no pueden ser históricas. Sí, una profecía sí puede ser histórica, siempre que cumpla lo que yo llamo las tres condiciones, que serían claridad, precisión y cumplimiento. Si no cumple esas tres condiciones, no significa que sea falsa, pero no podremos considerarla desde un punto de vista histórico. Por ejemplo, las profecías de Solari Parravicini y de Nostradamus no cumplen esas tres condiciones, porque
pueden ser que se hayan cumplido, pero como son muy simbólicas, no son claras, quiera o no, están, digamos, que cada persona puede interpretarlas de un modo u otro. Y eso se ve muy claramente con ambas. Existen algunas que parece que son más claras que otras. Existen algunas cuartetas de Nostradamus o algunas de las sus cistillas que sí parece que son bastante claras, pero incluso esas pueden tener distintos significados. Y con Paravicini, pues exactamente igual. Quizá la más famosa de todas las epigrafías de Paravicini es aquella que parece que profetiza el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, que es realmente muy buena. Es muy, muy, muy buena, pero hasta que ocurrió esa fecha, que no se puede tampoco nombrar en YouTube, puede tener problemas el vídeo, esa famosa fecha, pues nadie la había realmente anticipado. O sea, creo no son precisas. O sea, perdón, pueden ser precisas, pero no son claras. Pueden tener precisión, pueden tener cumplimiento, pero no son del todo claras. Pero eso no significa... Aunque algunas realmente tienen pequeños elementos, no son claras en el conjunto, pero tienen pequeños elementos que son bastante singulares, ¿no? Como aquella de Nostradamus en la que habla de Leán 1990, y no, Y bueno, 7 meses. el nombre del asteroide. Sí, realmente sí, pero hasta que unos pocos nos dimos cuenta, ya en este siglo, de esa coincidencia con el nombre de ese asteroide, absolutamente todo el mundo daba por sentado que lo traducía como en el año 1999 y 7 meses. De hecho, Nostradamus sufrió un grave desprestigio después de esa fecha. O sea, yo recuerdo que cuando yo era jovencito, muchísima gente hablaba de Nostradamus de forma seria, no como se hace hoy en día en YouTube, que todos los años te dicen las profecías de Nostradamus para el año 2019, para el año 2020, y son siempre mentiras. O sea, son gente que se inventa todo eso porque Nostradamus no va hablando de fechas. Siempre las cuartetas son incluso mucho más que la de Solari y Paravicini, son muy difíciles de interpretar, son unos poemas muy difíciles, de muy difícil interpretación. Pero antes de esa fecha tenía mucho más prestigio. A partir de esa fecha, la verdad es que se le se, se quedó desprestigiado porque mucha gente que creía en las profecías de Nostradamus estaba convencida que iba a ocurrir algo en julio de 1999. Y claro, y cuando no ocurrió, pues dijeron, va, se ha equivocado, pues este es un farsante o lo que sea. Y entonces sufrió un desprestigio. Han existido otros profetas que a lo largo de la historia han tenido desprestigios similares y en muchas ocasiones, pues de forma injusta, como puede ser que sea el caso de Nostradamus. Porque si finalmente acertase con el tema del asteroide, bueno, tampoco iba a haber quedar demasiada gente para elevarlo de nuevo. Pero sería que tendría razón. Pero como digo, en el caso de Nostradamus, en muy pocas de sus cuartetas, muy pocas no, en ninguna de sus cuartetas, pues se da la condición de la claridad. Es decir, de Paravicini sí existen algunas de su epígrafe que sí son bastante claras cuando habla por ejemplo, de la maternidad, digamos, en laboratorio y todo eso. Ahí sí, esas sí son más claras y parece que acertó. O sea, realmente Paravicini tiene algunas cuantas que parece que son muy buenas. Es uno de los profetas que tienen visos de ser auténticos profetas, desde luego. Si quieres, hablamos de unos cuantos. Vamos a ir hablando de algunos. A mí me gustaría saber a título personal tuyo, bueno, para ti, ¿quién es el profeta de todos los que conoces que se lleva las palmas, el que sería más notable desde tu punto de vista? Sí, Por su pues profecía, por su vida, no tengo ninguna duda. O sea, de hecho, en mi libro que estoy escribiendo precisamente sobre profecías, ahí el capítulo número 2 del libro se llama Daniel, rey de los profetas. O sea, lo tengo muy claro. En Daniel tiene una serie de profecías en su libro. Algunas de ellas sí son interpretables, pero existen 3 de ellas que cumple completamente las 3 condiciones. O sea, son claras, son precisas y se han cumplido. Son profecías que se han cumplido ya y es que son absolutamente increíbles. O sea,
Yo le dedico, como digo, todo un capítulo a estudiar a Daniel. Y es que, además, es un tema en el libro de Daniel, porque cuando yo me encontré con Daniel, yo era todavía estaba en el lado escéptico de la vida, era todavía un ateo, y me encontré con un auténtico desafío. O sea, Daniel fue un desafío y Daniel es una de las razones por la cual mi escepticismo se acabó desquebrajando y acabó hundiéndose. Porque tuve que agachar la cabeza y reconocer que efectivamente este hombre era capaz de anticiparse al futuro, porque claro, yo intentaba buscar explicaciones. La gente conoce sobre todo el tema de la profecía de las semanas, pero las profecías más sorprendentes son las que eran más cercanas a su tiempo, que son las que hablan de Alejandro Magno, de la caída de Persia, de Ciro, exacto. Todas esas profecías que son muy claras, porque es que incluso lo explica, o sea, tú ves la profecía y tú dices, sí, pero está hablando en símbolos, que es el macho cabrío, que es el cuerno, pero es que el mismo Daniel después lo explica. Te dice que el macho cabrío es Grecia y que el cuerno es el primer rey, o sea, al final te lo aclara. O sea, no, cuando lo acabas viendo las profecías de Daniel, te quedas diciendo que la única explicación es que se tuvieron que escribir después. O sea, esa es la única explicación que hay. Pero existen distintas pruebas que demuestran que eso no es así. Y, y una de ellas es totalmente, digamos, irrefutable, que fue la que ya me convenció a mí, que es la de la profecía de las 70 semanas, que obviamente adelanta con una precisión de más de 400 años el año, tiene un año, señala un año en el que se cumple la profecía, y tenemos documentos hallados en Qumran del libro de Daniel que es anterior a la fecha. Que son casi 200 años anterior a la fecha de cumplimiento, por lo cual ya no queda discusión alguna. O sea, hay que simplemente agachar la cabeza y de reconocer que ese hombre era un profeta real. Entonces yo a Daniel lo llamo Daniel, rey de los profetas, porque es que te hace una descripción de la historia, de parte de la historia, de lo que estaba más cercano a su tiempo, obviamente era lo que quizá más le afectaba a él, que es como leer un libro de historia, o sea, es que se va cumpliendo línea a línea, ves que se fue cumpliendo de forma precisa, o sea, es una cosa absolutamente increíble. O sea, que yo, sin lugar a dudas, Daniel. La cuestión sería con Daniel, con los otros también, pero partiendo de Daniel, que es indudable. Muy bien, obtuvo, digamos, una fuente de información respecto a estos acontecimientos, pero ¿de dónde provino? ¿Cuál era el mecanismo para que ese mensaje llegase hasta su persona y él ya después lo divulgase, Lo, ¿no? lo O sea, dice, lo dice claramente. Daniel se encuentra con Miguel o ujú, con Miguel. Gabriel con Ah, Gabriel y son ellos los que le dan esas visiones. O sea, Daniel claramente identifica el origen de esas visiones que tiene. Eso ujú, en algunos casos. Después hay otros casos pues que son parte de su libro, pues relata que tenía una especie de sabiduría que no venía de él, sino que venía de Dios. O sea, Dios le daba el conocimiento a las interpretaciones. Y la cuestión de Daniel es que Daniel, yo tengo muy claro que veía el futuro, porque como digo, si quiere, ahora después analizamos algunas de las profecías de Daniel para que la gente lo vea de lo que estamos hablando. Pero la cuestión es que la última profecía del libro de Daniel, del libro no del católico, porque el católico tiene 3 capítulos más que posiblemente son apócrifos, pero vamos, de los libros originales, que son 12 capítulos, el último que te habla de la profecía del tiempo del fin. Y, entonces, claro, te quedas diciendo, si en todo lo demás acertó, ¿por qué va a fallar en esta profecía? Ahora, eso sí, no te dice cuándo va a ocurrir, o sea, no identifica el periodo y quizás esperemos que falte mucho. sí, por nuestro bien. Por Lo nuestro que bien, sí, sí. eh, Pero está eh, claro, yo tengo muy claro que algún día se cumplirá, porque si acertó en lo demás, ¿por qué no en esto? ujú. Cuando Daniel habla de Miguel y de Gabriel, esos nombres me suenan muy conocidos. Y bueno, tú y yo somos pues lectores y creyentes de la revelación de Urantia. ¿Se estará refiriendo a los mismos Miguel o Micael y Gabriel que nos menciona el libro de Urantia o No, son no hay ninguna otros? prueba que diga que no lo es.
Lo que pasa es que el libro Urantia esquiva mucho el tema que tiene que ver con el final de la era, el final de los tiempos. Lo menciona muy por encima, Jesús lo menciona muy por encima, o la parte, mejor dicho, que habla de Jesús lo menciona muy por encima. Y cuando habla de los profetas, eh, te da muy claro, te dice muy claro que de Isaías y eso, pero a Daniel te lo menciona únicamente para decirte que es un profeta real. Pero mientras que de otros profetas te da una explicación, de Daniel no. O sea, parece que el libro Durante quiere evitar todo tema escatológico para que la gente no se centre en ese tema, porque es el tema que la gente más se suele centrar. O sea, de la Biblia, el libro que más ha dado que hablar aparte de los evangelios, es el libro del Apocalipsis, ¿no? Que no cabe en la menor duda. Es el libro con el que más se ha usado para asustar a la gente, con el que más se ha usado para manipular y para controlar a las personas. Por lo tanto, yo creo que muy sabiamente quizá moleste, pero hay que reconocerle que quizá tenían razón en no dar detalles de ese tema. Y pasan un poquito por encima de Daniel. O sea, simplemente lo mencionan para dar a entender que es realmente un profeta, igual que otros que menciona como Isaías, pero no quieren hablar de él, o sea, lo Quizá, evitan. quizá esa chispa divina, quizá ese ajustador del pensamiento que según el libro de Durantia nos habita y que es una partícula de Dios dentro de nosotros, haya sido, vamos a decirlo así, ese micrófono, ese pequeño parlante de Dios para comunicarse con él, ¿no? Y le iba revelando. Así como dice que según el libro de Durantia que otros profetas han tenido visiones, por ejemplo Pablo, de los 7 cielos, que en realidad no es algo tan falso, sino según el libro de Durantia, vuelvo a decirlo, son pues los 7 mundos de estancia y otras cosas que de repente muchos oyentes y videntes que no estén familiarizados con el libro de Durantia no sepan a qué nos estamos refiriendo, pero básicamente son mundos que hay tras la muerte según esta supuesta revelación, ¿no? Así que en realidad eso quiere decir que hay, eh, bueno, ya saliendo de los estrictamente profetas bíblicos y otros, quiere decir que probablemente incluso gente del común en determinadas circunstancias puede tener atisbos, ya sea en sueños, ya sea en momentos en los que están en un estado especial, por así decirlo, de cosas del futuro o de cosas lejanas que no son simple imaginación. Sí, y la cuestión es cómo lo puede ver, con qué claridad se pueden tener esas visiones y también cómo lo interpreta esa persona, porque una persona a lo mejor de la Edad Media ve ciertas cosas de hoy en día y a lo mejor no es capaz de entenderlas. Y a lo mejor es capaz de describirla de una forma completamente equivocada. O sea, no sería difícil de entender eso. Pero también hay que ver que existen muchos otros profetas de los que se habla que no son, que no tienen, digamos, que son literalmente, que no hay que tomárselos en serio. Vamos a hablar, por ejemplo, voy a mencionar un por encima a Baba Vanga. Baba Vanga es un personaje muy conocido Ojo, vas a en Internet. desmitificar a la Baba, búlgara que sí, sí, dijo esos totalmente. tan alucinantes de que en tal año el Islam dominaría Europa y Sí, que en tal año no sé qué cosa. sí, mira, Baba Vanga mm, cumple dos de esas tres condiciones, son profecías muy claras, porque te Sí, hace una descripción exacta de lo que son muy precisas, pero ¿qué ocurre? Pues que no se cumplen. O sea, según Baba Vanga, en 2010 ya prácticamente se habría destruido toda Europa, en 2011, o sea, mm, no se ha cumplido. O sea, y como no se ha cumplido, pues simplemente hay que descartarlo. Pero lo más curioso de la profecía de Baba Vanga es que se van actualizando. O sea, cuando tú entras en internet y buscas profecías de Babanga, te dan unas fechas que si tienes el detalle de buscar en las opciones de Google y pones buscar Babanga, profecía de Babanga, y pones en un periodo de tiempo antiguo, pones por ejemplo el periodo de 2000 a 2005, y verás que estas mismas profecías que hoy en día te encuentras, que te hablan de 2030, de 2060, te están hablando de 2018, de 2019. O sea, se están actualizando y atrasando las fechas. ¿Y qué quiere que te diga? Pues cuando yo me encuentro con eso, pues mmm, no me lo puedo tomar en serio. O sea, aparte de que si las originales son auténticas, que también está por ver, porque las fuentes de donde aparecen esas profecías son bastante oscuras, simplemente no se han cumplido, porque todo ella hace anuncios para 2010
que ahora, como digo, que ahora cuando los buscas son para el año 2030, algunos que eran para el 2020 que ahora son para el 2066, y que realmente es un milagro estas actualizaciones para una persona que murió en 1999. Y entonces, claro, él te habla que si el relanzamiento de la Unión Soviética antes de finales del siglo XX, que el cáncer se iba a curar a principios del siglo XXI, que la Tercera Guerra Mundial iba a empezar en 2010, que se iban a aniquilar todos los animales y plantas del hemisferio norte en 2011 por la lluvia radiactiva. Todo eso está en esas profecías. No se ha cumplido. Por lo tanto, simplemente tenemos que descartarla y se acabó. O sea, hay que quitarla de medio. Y esto yo lo he leído incluso en sitios que están en inglés, en otras lenguas, ahí usando el traductor que nunca falla, cosa entre comillas, ¿no? Bueno, de la Iglesia Ortodoxa. Entonces ahí, sobre todo los ortodoxos griegos, hablan mucho, no me acuerdo ahorita el nombre, pero de un monje griego, de ahora del siglo XX por ahí, que hablaba barra penaba, porque pensaba que en unas visiones había visto cómo Grecia era destruida por una coalición entre turcos, etcétera, pero que al final Rusia iba a ganar, una cosa así. La cosa es que al final Turquía termina troceada en no sé cuántos pedazos y Grecia ocupa Constantinopla y con los pocos griegos que quedan, bueno, se vuelve un estado mucho más grande, ¿no? Y que los turcos se convertían al cristianismo, quedando solamente, no sé, pero incluso lo he leído en sitios cristianos ortodoxos medio oficiales, ¿no? Entonces, no es muy conocido, pero es uno de estos Yo no lo conozco, la verdad. No he oído hablar de él. ortodoxos que suelen ir a vivir en lugares eremíticos, ¿no? Pero muy interesante, porque hablaba de una Rusia repotenciada, una Grecia atacada, no sé, unas cosas que ojalá que no ocurran, pero uno nunca sabe, ¿no? Cosas que uno encuentra por ahí. Sí, bueno, podemos poner también otros ejemplos de cómo que ha ocurrido en Badabanga, pero más antiguos, por ejemplo, Joseph Smith, el fundador de los mormones, de la Iglesia de los Últimos Días, pues él declaró que Jesús iba a llegar en 1891, antes de 1981. Y nada, y que además dio hasta la fecha, el día el 14 de febrero, dijo. Esto aparece en existen fuentes escritas, vamos, son fáciles de rastrear. Por ejemplo, en el periódico de Oliver Barbington, en Huntington. Y otras distintas profecías que estuvo haciendo, distintos discípulos que después que siguieron a Joseph Smith también siguieron haciendo lo mismo, que la parusía llegaba en distintas fechas del siglo XIX y ninguna se cumplió. Sin embargo, es curioso que la iglesia ha sobrevivido, ya los miembros de los mormones no saben nada de todo eso, pero bueno, es algo que estaban allí y que no se cumplieron. Son profecías que simplemente se demostraron que eran falsas, no hay que darle más vueltas. Y así después tenemos algunas que son bastante dudosas. Por ejemplo, son también muy conocidas en internet las profecías de Juan de Jerusalén o Juan de Becelay, que son muy conocidas porque tienen como una frasecita con la que empiezan, que es cuando llegue el año 1000, que siga el año 1000, y te empieza a hacer unas descripciones muy exactas de que si las mujeres se vestirán como hombres y los hombres se habrán dejado pisotear. O sea, te dan una serie de profecías, unas descripciones muy, muy buenas. 2022, hoy 2022, así es. Sí, bueno, de lo que serían estos tiempos. Pero claro, ¿qué ocurre? Que la fuente de la que aparece este supuesto Juan de Jerusalén, pues no es tan clara. Existen dos autores que hablaron. Todo esto aparece en unos libros en Francia y en Alemania en 1994, del señor Galbieski y el señor Jean de Mareuil. Y ellos dicen que existen unos textos, uno te da una versión y el otro dice otra versión diferente. Uno dice que están en el Vaticano y otro te hablan que están en Rusia, pero la cuestión es que nadie ha visto esos textos. O sea, primero te dan dos versiones diferentes, cada uno de los dos, y nadie ha visto esos documentos. O sea, posiblemente lo más seguro es que sean un fraude. Es lo más probable, al menos quizás no se pueda asegurar, pero mientras no aparezcan las fuentes y se puedan estudiar, pues yo las consideraría
como que no hay que tomarlas en serio. Ya encontré el nombre del monje ortodoxo que te decía, Joseph de Batopedi. Batopedi me da la impresión que es el monasterio del cual él formó parte, ¿no? Batopedi con V, porque me suena como un monasterio de Grecia o del Monte Athos, pero yo sé de Batopedi, bueno, hay alguna información en español. Mm, habla, por ejemplo, los rusos entrando en Constantinopla y después de establecer un gobernador, ofrecerle los territorios a los griegos, que un tercio de los turcos se convierten al cristianismo, los armenios regresan a su tierra, los kurdos crean su propio país, la Iglesia Católica tiene una serie caída. Interesante, interesante, pero como decía una conocida presentadora latinoamericana, ¿será cierto eso? Ese Ujú. es el tema, ese es el tema. Sí, bueno, también hay que ver una cosa que es muy curiosa, que muchas profecías, cuando los profetas siempre barren para, lo que, una expresión que se dice aquí que es barrer para casa, que casi Ujú. todo parece que se centra en el lugar donde ellos viven. Y es una cosa que, por ejemplo, podemos ver de alguien que hemos hablado bien antes, que es de Paravicini. Paravicini, cuando te habla de los tiempos finales, te dice que al final la humanidad estará todo en Sudamérica. Es que casualmente él es argentino. O sea, no sería un mal lugar, desde luego. Como que Argentina será algo así como la luz La del... luz, exacto, exacto. No Argentina concretamente, te está hablando de lo que es el sur, o sea, de la parte del sur de América. Pero bueno, Pero quedándonos un poco. le echa muchas flores a Argentina. Sí, claro, es que ahí está la cuestión. Y eso quizá le resta un poco de crédito, que tampoco quita que tenga que ser mentira. O sea, puede ser que sea así. De hecho, en la actual geopolítica que existe, quizá uno de los lugares mejores parados sería Sudamérica, en un hipotético conflicto mundial. Ujú. Porque yo creo que Europa obviamente sería arrasada por completo, Norteamérica igual, buena parte de Asia también. Y África se convertiría en un caos. O sea, yo creo que en el caso de que hubiese una guerra mundial, África no estaría tan afectada en un principio, pero por las características socioculturales que existen allí ahora mismo, yo creo que lo que se podría armar en África después de eso sería algo terrible. Sin embargo, Sudamérica podría quedar realmente bastante a salvo, en principio. Se vería obviamente afectado también, sobre todo a nivel económico, pero puede tener su lógica. O sea, tampoco hay que decir nada, digamos, asegurar que sea falso lo que dice por esa razón, pero sí es cierto que, digamos, que, que es curioso. Es, por ejemplo, cuando hablamos de profecías de otras religiones, podemos hablar de profecías del Islam también, que la gente no sabe, que se le atribuyen a Mahoma, se le atribuyen también muchas profecías, bueno, algunas muy curiosas, como por ejemplo sobre la batalla de Badr, que es la primera, digamos, batalla importante que tuvo Mahoma con los dirigentes mecanos. Pues se asegura, unos hadices que son del siglo XIII, dicen que el profeta iba diciendo dónde iban a caer los muertos y allí cayeron. O sea, es bastante fantasía, sobre todo cuando es un escrito que no se dijo antes de que ocurriese, sino que está escrito pues bastantes siglos después. Pero, Sí, pero bueno, es la clásica y hermosa fantasía oriental, ¿no? Que hay en sí. tantos textos que son realmente cautivadores. Sí, bueno, pero Eh, esa es una quizás muy fantasiosa, pero después existen otras que los estudiosos del Islam de hoy en día pues aseguran que son proféticas, como por ejemplo una frase del Corán que dice, por ejemplo, cuando las bestias sean reunidas. Esto está en la Zora 81:6. ujú. Pues dicen que es una profecía de los zoológicos. Eso yo que diga, es retorcer mucho la interpretación de algo así. Yo sé, otra frase que te dicen que cuando las camellas preñadas en su 10º mes sean abandonadas, lo interpretan como que es un anuncio de los nuevos sistemas de transporte que poco menos que profetizaba los coches en esa frase. O sea, una cosa yo lo considero muy ridículo. O sea, no me lo puedo tomar en serio. O sea, yo cuando las cuestiones que espero que no se ofenda a nadie que practique esa religión, tampoco son muy importantes para lo que es la práctica de la religión, esas profecías.
pero aquellas personas que hablan de ellas, yo la verdad es que me la he tomado un poquillo a risa, porque es que las veo muy ridículas, esas interpretaciones que llegan a hacer de esas supuestas profecías que dicen que hizo. Yo no sé si es por el hecho de querer poner al creador de su religión por encima del resto, y si había profetas que anunciaban el futuro, pues él también tenía que hacerlo. No les basta con que simplemente anunciase la palabra de Dios. O sea, es como querer elevarlo aún más. Pero bueno, eso ahí quedan. Yo invito a cualquiera que investigue un poquito sobre el tema de las profecías del Islam porque son, digamos, yo las considero graciosas. Más profecías, digamos, que son conocidas en Internet y que tampoco me tomo en serio. Pues, por ejemplo, las profecías de Madame Blavatsky. Ya, De, la creadora de de la todo teosofía. esto, exacto, y por ende también madre, aunque sin saberlo, de todo esto que hoy conocemos como la nueva era, o por lo menos una Exacto. de sus fuentes iniciales y más importantes. Su principal madre, sí, se podría decir, no es la única, ni mucho menos, pero el libro de la doctrina secreta se puede considerar el origen de la nueva era. Ujú. Ese batiburrillo que hace de tradiciones diferentes, mezclando lo oriental con lo occidental, hace ahí una cosa un poquito extraña, Digo, inventándose casi todo. es en la práctica la religión mayoritaria del occidente actual. Sí, Bueno, no bueno, mayoritaria, pero pero fuertemente. está muy arraigado, sí. Por ejemplo, la reencarnación está muy arraigado dentro de los cristianos occidentales, es algo muy curioso. O la gente que habla del karma. O sea, tú Sí, sí, encuentras una sí. persona que es cristiano de iglesia y de pronto, en vez de hablarte de consecuencias y causas, te dice, eso ha sido por el karma. Y yo me El- quedo así diciendo en qué momento pasamos al bando Hare Krishna, ¿no? O sea, pero Aparte bueno, que es incongruente, o sea, lo que es hablar de una rueda de las reencarnaciones con hablar del reino de los cielos, que habla el cristianismo. O sea, es que es totalmente, o sea, uno dicen que morimos, estamos en una rueda, atrapados en una rueda de nacimientos y muertes, en el Sara, que, en el que todo y que la vida es poco menos que maligna, y el cristianismo que te dice que el regalo es un regalo de Dios y que después vamos a otro mundo distinto. O sea, es completamente incongruente, pero las incongruencias existen en el ser humano y ahí se encuentra. Pues ahí te encuentras en Madame Blavatsky, pues esa mezcla, que lo mismo te habla de Enoch y de Elías que del Kali Yuga. O sea, te mezcla el hinduismo con el judaísmo, o sea, te habla de la era de Piscis y la era de Acuario, interpretándola como que además te hace una cosa, te hace un despropósito, intentando hacer como una sincronía, porque vamos a ver, el Kali Yuga empezó, te vas al hinduismo, y empezó en el año 3102 antes de Cristo, o sea, hace ya 5000 años. Cuando te están diciendo de que es la época actual, ¿vale? Pero es que el Kali Yuga, según los textos hinduistas, va a durar 432.000 años. O sea, y Madame Blavatsky afirmaba que estaba terminando en su época. O sea, es que es no saber de lo que está hablando. O sea, te hace una mezcla, pero además te la hace inventándosela. O sea, te coge simplemente los nombres o los conceptos y se los inventa. Eso es lo que hace lo que hace Madame Blavatsky. Y cuando te habla, por ejemplo, de la Atlántida, que realmente es una de las causantes que hoy en día que la Atlántida perdiese prestigio y pasase de lo que era el estudio histórico o legendario a lo que es esta mítica Atlántida fantasiosa de platillos voladores, pirámides, cristales curativos, y que los historiadores por hoy en día no se lo tomen en serio, la mayoría. Pues una de las causantes de ese desprestigio es precisamente Blavatsky, que te habla de una civilización súper avanzada tecnológicamente, eh, con unas historias, detalles geográficos totalmente ridículos y absurdos que no tienen ni pie ni cabeza, y que después muchos continuaron, como Edgar Cayce, que continuaron diciendo cosas parecidas pero diferentes en todos ellos. Y aquellos que creen en todas estas personas, pues curiosamente no se dan cuenta de que, aunque digan cosas parecidas, todos dicen cosas completamente diferentes.
Pero bueno, ahí quedan. Que te habla de Shambhala. O sea, es curioso eso, que haya gente que se tome en serio a Madame Blavatsky y no tenga ni siquiera un pequeño de sentido crítico en investigar un poquito lo que esta mujer escribía. Y con Edgar Cayce pasa exactamente lo mismo. O sea, Edgar Cayce además Edgar Cayce tiene una Su auténtica famosa profecía de la Atlántida que iba a resurgir del océano en el exacto, año tal, y en que los yo años sepa hasta 90, sí. ahora no ha resurgido, ¿no? Sí. Pero bueno. No ha surgido. Lo que pasa es que es cierto que Edgar Cayce tiene una auténtica legión de gente detrás. Hay que entender que dejó su trabajo es impresionante. Son más de 14.000 escritos los que existen de Edgar Cayce. Para poder estudiarlo hay que dedicarle años para poder estudiar el tema de Edgar Cayce, aunque también es cierto que la mayoría de esos escritos, o sea, de los 14.000 y pico escritos, más de 9.000 tienen que ver con la salud y con la medicina. O sea, tienen que ver con el curanderismo, con medicina, un poco así. Después hay otras casi 2.000 que hablan del karma y de la reencarnación. Y después el resto, que son bastantes menos, son las que te hablan del futuro, de la historia antigua, perdida, su supuesta historia antigua y todo eso. O sea, yo personalmente no me lo tomo en serio porque muchas de sus afirmaciones son completamente absurdas. O sea, cuando te habla de profecías que del año 2100, que si parte del continente americano va a estar inundado, de todo eso, pues yo no me lo creo, pero quién sabe, a lo mejor ocurre una catástrofe que lo acaba inundando, aunque él dice que es por un proceso lento, digamos, de las placas tectónicas. Pero claro, como es el 2100, hasta que no se llegue a esa fecha, pues no se puede decir. Pero claro, cuando te habla de cuestiones que supuestamente ya tendrían que haber pasado, pues, pues no. Y cuando te hacen aquellos seguidores que te dicen que, por ejemplo, que predijo que iba a haber una erupción del Vesubio, ¿vale? Acabó ocurriendo un montón de años después de que lo profetizase, pero es que el Vesubio, todos los siglos, tiene un par de erupciones. O sea, que es que, Es un volcán activo y digamos claro, que es que, sería es que, casi como decir, en el futuro va a caer una gran lluvia y todos sabemos exacto. que esa gran eh, lluvia va a caer Exacto, ahora. que más tarde o más temprano va a ocurrir. De hecho, ha habido varios erupciones. Y entonces, claro, te quedas diciendo, es que eso es normal que ocurriese. O sea, ya, de hecho, cuando él era pequeño había ocurrido una de las erupciones. O sea, cuando él era un niño. Porque en el siglo XIX hubo varias y a principios del siglo XX hubo otras. Por lo que no tiene mérito. O sea, si el Vesubio tuvo una erupción en 1906, otra en 1926, otra en 1929, pues claro, que él te diga que va a haber una y en el 72 ocurra, o en el 77, o cuando sea, pues claro, te dice, oh, ha acertado, no ha acertado, es que era normal que ocurriese porque es un volcán que cada cierto número de años tiene erupciones. O sea, lo cual me pasa exactamente igual, aunque tengo que decirlo, es mucho más interesante Edgar Cayce que leer que Madame Blavatsky, Madame Blavatsky no le doy absolutamente ningún crédito. Pero hay, por ejemplo, existe una profecía que es popular en Internet, que yo no he comprobado si es auténtica o no. No he podido comprobarlo, no he tenido acceso a toda la documentación para poder confirmarlo, que te afirma que el 44% de los Estados Unidos sería negro y Obama es afroamericano. O sea, eso sería muy buena. Pero ¿qué ocurre? Que esa profecía que supuestamente se le atribuye a Edgar Cayce también dice que sería negro y que apretaría el botón nuclear. Y eso, obviamente, no se cumplió. Ahora, yo no he podido confirmar que esa profecía sea auténtica. Y para mí, tengo la sospecha que esa profecía realmente es de cuando Obama llegó al poder. Cuando Obama llegó al poder, se creó esa profecía y se divulgó en Internet. Probablemente yo creo que será eso. Pero bueno, como digo, es uno de tantos profetas que a los que no hay que tomarse en serio. Sí, existen muchísimos. Gente que ha ido profetizando cosas a lo largo del tiempo y que no se han cumplido.
En el año, a principios, mejor dicho, a finales del primer milenio, hubo una auténtica paranoia con el fin del milenio que iba a acabarse el mundo. El emperador Otón, hubo ahí junto con el Papa Silvestre II, armaron ahí un follón tremendo, asustaron ahí a todo el mundo diciendo que llegaba el fin, que era el apocalipsis y todo eso, y no ocurrió absolutamente nada. Después lo atrasaron al año de la muerte de Jesús, a que ellos pensaban que era la muerte de Jesús, que sería en el año 1033, o sea, al milenio de la muerte. Y obviamente, o sea, la paranoia la trasladaron 33 años después y tampoco ocurrió nada. Y así tenemos a montones, o sea, Johannes Stöffler también vaticinó que iba a haber el 20 de febrero de 1524 iba a ocurrir un nuevo diluvio universal, obviamente pues no ocurrió, y tenemos montones, o sea, si ponemos a hacer una investigación un poco rigurosa de la cantidad de profecías que se han hecho a lo largo de la historia y que han fallado de forma estrepitosa, o sea, podremos dedicarle horas y horas a mencionar nombres como Sabbatai Zevi, como Mehmet IV. Bueno, hay algunos incluso curiosos, porque, por ejemplo, Sabbatai Zevi, que era un rabino, este hombre aseguró que la llegada digamos que él era el Mesías. Primero dijo que iba a llegar el Mesías. Y después se subió, empezó a tener seguidores, se subió y dijo ya directamente, dejó a sus seguidores perplejos, porque ya directamente dijo que él era el Mesías. Este hombre que vivía en Esmirna, ahí en pleno mundo islámico, pues soltó eso, que él era el Mesías judío, y hubo muchísima gente que se lo creyó en su época, estamos hablando del siglo XVII. ¿Y qué ocurre? Que acabó pues, llegando a oídos del sultán, de Mehmed IV, concretamente. Entonces, el sultán mandó unos cuantos delegados a hablar con él. Digamos, Y, a convencerle de su exacto, error, a ver qué quería decir sensibilizarle sobre lo que estaba causando. Claro. con esto de que él era el Mesías judío que iba a liberar a su pueblo, iba a conquistar el mundo, poco menos. Y el rabino, Zabbatai Zevi, pues tuvo un repentino conversión al Islam. O sea, pasó de Sí, ser se el olvidaron Mesías judío, sí, a tener una hubo conversión al gente. Islam de forma instantánea, dejando a sus miles de seguidores pues totalmente a cuadros. O sea, esa es una anécdota que es curiosa. Eso sí, justo lo estuve leyendo no hace mucho, esa historia, Sí, y de que es muy incluso graciosa. ahora, hasta ahora perviven algunos descendientes de esos seguidores, y que la mayoría se convirtió al Islam. Claro. Pero, o sea, eran criptojudíos porque ellos dijeron, no, él no se ha convertido. Lo que pasa, vamos a imitarlo, que es como una manera extraña, ¿no? De ser musulmanes por fuera, pero por dentro seguir siendo judíos. O sea, en realidad el tipo realmente, bueno, leí, no sé si el dato será exacto, pero de los judíos que en ese momento vivían en la zona del Imperio Otomano, creo que un tercio más o menos llegó a creer que él era efectivamente el Mesías esperado, ¿no? Entonces, obviamente muchos inteligentemente se desencantaron a tiempo y dijeron, este tipo está más loco que una cabra, pero hubo algunos que lo siguieron hasta el final, vendieron todas sus cosas, obviamente cuando el tipo se convierte al Islam, se extrañan, pero ya estaban arruinados, y hubo algunos que sí, bueno, hasta ahora siguen, digamos, creyendo que era o algo así, ¿no? O sea, este tipo de cosas tan extrañas, ¿no? Tan curiosas. Sí, bueno. Y después tenemos gente que ha intentado ellos convertirse en profetas a través del estudio de distintos textos, sobre todo la Biblia, es por lo general aquellos que más. Tenemos al cardenal Nicolás de Cusa, que declaró que el fin del mundo llegaría en el año 1704. La iglesia no lo apoyó, hay que dejar claro que la iglesia dijo que es una ocurrencia que había tenido este cardenal y ya está. Pero bueno, él llegó pero no solo gente como puede ser un sacerdote, un religioso. Por ejemplo, el matemático inglés William Whiston también propuso, a través de una serie de cálculos que él hizo, que el fin llegaría el 13 de octubre de 1736.
obviamente también falló. Y son varios matemáticos, incluso Isaac Newton también puso su fecha que todavía no se ha cumplido. O sea, la fecha que puso Isaac Newton es para dentro de varios siglos aún. Pero bueno, son cosas curiosas, son interpretaciones que la gente ha ido haciendo y que no, digamos que la mayoría de ellos no hay que tomarse en serio. Ahora, profetas que podamos considerar, pues ya hemos hablado de Paravicini. La verdad es que Benjamín Solari Paravicini, pues sí es una persona que tiene ciertos visos para entenderlo. Porque algunas de sus psicografías son realmente impresionantes. Yo, la que me deja más, digamos, más a cuadro es, sin duda, la de las Torres Gemelas. Invito a aquellos que puedan buscarlo en internet, pongan profecías de Paravicini, atentados, Nueva York, o como quieran ponerlo, que no quiero decir la fecha porque puede tener problemas por YouTube. Sí, así es. Y vais a ver el dibujo, es un dibujo de una estatua de libertad dividida en dos, como si fuesen dos edificios, como si fuesen dos torres y con fuego, y te habla de un ataque, o sea, te está describiendo de una forma precisa un ataque a Nueva York y te señala las torres gemelas. Es algo realmente impresionante, o sea, nada más que por esa, y además que esa es auténtica totalmente, o sea, ese dibujo tiene bastantes años, creo que es de los años 40, si no recuerdo mal, y o sea, es que no se puede negar, o sea, es un acierto casi pleno. Hay gente que no está claro del todo, o sea, aunque es muy, muy, muy bueno, no se puede, no cumple totalmente la claridad, lo que es la cuestión de la claridad, pero vamos, casi, o sea, es una muy, muy buena profecía. Y después pues te encuentras pues ya con predicciones preocupantes, hablando ya del futuro, como que te habla de una guerra, una tercera guerra mundial, claramente, para China habla de una tercera guerra mundial, y que por los escritos que dejó y los dibujos, se puede interpretar que esa guerra acabaría con la llegada de un meteorito, que existen dos de sus dibujos que dan pie a dos interpretaciones distintas. Por un lado, parece que menciona dos posibles puntos de impacto. Uno de ellos sería en las Antillas, en lo que es el Caribe, que esa ubicación coincide con No sé otros. dónde he escuchado eso antes. Me Pues suena conocido. existen otros agentes que habla de un meteorito en esa misma zona. Y otra de sus dibujos da a entender, y sus escritos, da a entender que podría ser en la península ibérica, entre Gibraltar y Baleares. Pero ahí no te está hablando exactamente de un meteorito, te está hablando como de estrellas. O sea, podría referirse a bombas atómicas o algo así. Interpretaciones de sus escritos, y bastante gente que estudia Paravicini mucho más profundamente de lo que yo lo he hecho, pues llegan a la conclusión que él creía que se iba a producir una tercera guerra mundial, estaba completamente seguro, y que esta guerra mundial, el caos de la humanidad, sería interrumpido por la intervención divina con este acto, digamos, de la naturaleza. Porque en el caso de que no ocurriese, a pesar de la catástrofe que se produciría, en el caso de que no ocurriese eso, la humanidad se destruiría por completo a sí misma. O sea, es lo que gente que ha estudiado Paravicini cree que poco menos que era lo que él creía que iba a ocurrir y lo que él más o menos plasma en sus dibujos y escritos que hablan de esa época. Interesante, interesante. Una pregunta ya de repente más personal, desde tu punto de vista, desde tus apreciaciones, Alejandro, y es, tú dijiste que para ti el rey de los profetas es Daniel. Sí. ¿Quién sería el segundo si tuviésemos que hacerlo así tipo ranking? No lo tengo claro. No tengo claro porque vamos, estamos hablando de que Daniel. que se hayan cumplido ya. Ujú. Entonces, a ver, Paravicini tiene ese acierto que, como te digo, que a mí me dejó de lado, porque yo cuando empecé a estudiar Paravicini no me lo tomaba en serio, pero he de reconocer que tiene varias de sus epigrafías que me dejaron helado y lo considero muy bueno. O sea, la verdad es que puedo considerar que es de los mejores. Nostradamus, el problema que tiene Nostradamus es que es muy difícil de interpretar. O sea,
hay que hacer un auténtico esfuerzo enorme en intentar entender lo que quiere decir. La mayoría de sus cuartetas no se puede saber a qué se refiere. A lo mejor alguien concreto que ha vivido una circunstancia concreta a lo largo de estos 400 años, pues ha podido identificarlo, pero la mayoría de sus cuartetas, la gente común no puede saber a qué se refieren. Cuando digo gente común, digo la mayoría de nosotros. O sea, es que muchas de ellas no hay forma de averiguar a qué quieren decir, porque son cosas muy concretas de un rey, de un duque, o sea, te está hablando de cosas que van a pasar muy concretas, dichos de una forma, en un lenguaje simbólico, eh, que es muy difícil de interpretar, pero nos encontramos que existe gente que haciendo interpretaciones de las cuartetas de Nostradamus ha tenido aciertos absolutamente brillantes. Un ejemplo, por ejemplo, sería, existe un libro publicado en 1922, 1922, hace exactamente 100 años. El libro se llama Mysterium von Song and Cell, sería traducido El misterio del sol y del espíritu. Está escrito por el doctor H.H. Kritzinger. Pues este hombre, leyendo Nostradamus, hace distintas interpretaciones y llega a la conclusión que hay una centura, la centura 3, la cuarteta 57, que dice que 7 veces veréis cambiar a la nación británica, teñido de sangre durante 290 años. Nada libre por apoyo germánico, Aris teme por su polo bastarno. Pues este hombre se puso a estudiar qué quería decir línea a línea, palabra a palabra, esta profecía, y llegó a la conclusión que en el año 239, te estoy hablando de un libro escrito en 1922, pues él llegó a la conclusión que en 1939 iba a empezar un conflicto que estaría implicado Francia, Alemania y Polonia. O sea, que Alemania atacaría a Polonia y que afectaría a los franceses. O sea, esa es la interpretación que él dio en 1922. Es un libro que está publicado, que se puede comprobar, y es verdad, y tanto es así que existe una anécdota que Magda Goebbels, cuando ya había empezado la guerra, leyó esto y se lo dijo a su marido. Estamos hablando del señor Goebbels, de la propaganda nazi. Y el marido, cuando le escuchó lo que le decía la mujer, usó eso como para su propaganda. Que ya Nostradamus ya predijo digamos, la gloria del Tercer Reich y todo eso. Y fue por este libro. O sea, hubo una persona a principios del siglo XX que interpretando las profecías de Nostradamus, acertó un conflicto perfecto, o sea, el año que iba a producirse. O sea, eso, por lo cual, hay que ver que hay que tomarse en serio las profecías de Nostradamus. Lo que pasa es que son muy difíciles de interpretar. La cuestión es por qué él habrá hecho sus profecías de esa manera tan críptica. ¿Las habrá hecho para no despertar la furia del poder eclesiástico de ese momento? Eso es una de las razones. Eclesiástico y monárquico. O sea, podían, ya no solo la iglesia, sino hay que ver que en la época que no es hoy en día. Si ya hoy en día existe poca libertad de expresión, situémonos en el siglo XVI. En el siglo XVI, si hubiese hablado de forma clara, vamos dando por sentado de que fuese real, que este hombre viese el futuro, lo hubiesen matado, seguro, vamos. Si llega a ser claro en sus escritos, o lo hubiesen matado, vamos, al 100% y no hubiésemos sabido de nada. Él habla que en una de sus cartas, que habría gente, él habla de una persona en concreto que tendría las claves en el futuro, que averiguaría cómo interpretar los mensajes importantes. O sea, te da a entender eso de que a pesar de que hablan clave, existe la forma de poder descifrarlo. Y son literalmente cientos o miles de personas las que han intentado pues interpretar. Y yo tengo 4 libros que estudian las profecías. Uno es de los años 80, otro es de los años 90. No, perdón, 2 de los años 90, de principios del 90, y uno de este siglo. Y claro, y te encuentras que estas personas interpretan, cometen el error, pienso yo, de intentar siempre situarlo en su periodo. Por ejemplo, el de los años 80 intenta
buscar las explicaciones a las profecías que parecen más apocalípticas del final de los tiempos a la época en la que él estaba viviendo. O sea, para los años 90 o algo así. Lo de los años 90 te lo ponían todo para el año 99. O sea, las profecías del año 99 eran las que te decían y te hablaban de los líderes que intentaba identificar, pues eran Gaddafi, o sea, eran los líderes que había en esa época. O sea, San Hussein, Gaddafi, o sea, todos esos que claro, hoy en día pues ya se han quedado obsoletos. Y ahora te encuentras que libros modernos te lo identifican, que si con Donald Trump, que si con Putin, o sea, te hacen una reinterpretación de las mismas cuartetas que otras personas interpretaban de otra manera hace unas décadas. Yo creo que es difícil. Yo tengo la cuarteta famosa que hemos mencionado antes, de el AN 1999, 7 meses, del cielo vendrá un gran rey del terror. Y después despertará el gran rey de Algon-Mois, que no se sabe exactamente qué puede ser. O sea, exactamente no. Realmente es la frase más difícil de interpretar. Evidentemente es una frase que está en francés, que era el idioma nativo de Michel de Notre Dame, pero pareciera hablar de un lugar. La cuestión es, habría que buscar punto por punto en la geografía de esos tiempos dónde quedaba Angolmois, ¿no? A mí también me Es resulta que muy a la gente ha intentado hacer en distintas interpretaciones. Hay quien interpreta que es una forma de escribir mongol, haciendo en francés y haciendo, digamos, un juego de palabras. Es trasvase de que, letras y todo el tema. es difícil. Después hay otra profecía de Nostradamus, en la centuria primera, la cuarteta 69, que dice: el gran monte redondo de 7 estadios después de la paz, guerra, hambre, inundación. Rodará lejos cubriendo grandes comarcas, aún antiguas y de gran fundación. Aquí te está hablando de un gran monte redondo, o sea, una montaña, una piedra que cae del cielo. O sea, de 7 estadios. Lo curioso es que precisamente este asteroide, el AN 1999, mide aproximadamente 7 estadios. O sea, la medida que tiene, de kilómetro y pico que mide, pues son aproximadamente 7 estadios. O sea, de grandes comarcas, aún antiguas y de gran fundación. Si cae, donde están diciendo mucha gente que caería en el Caribe, sería precisamente el tsunami que provocaría el mega tsunami, no un tsunami, sino el mega tsunami, de aproximadamente 1 o 2 kilómetros de altura, podría llegar a alcanzar la ola, imaginaos. Inundaría sobre todo Europa y la costa este de África y Norteamérica, o sea, las tierras antiguas, la civilización más antigua y la de gran fundación en la época de Nostradamus. O sea, es algo bastante curioso. Después, analizando esta otra cuarteta, la de AN 199 y 7 meses, nos encontramos que el meteorito llamado AN 1999, pues se prevé que se acerque a su punto más cercano a la Tierra, que es uno de los asteroides que más cercanos va, que más da la casualidad, porque mira que existen miles de asteroides, pero que se acerquen a la Tierra prácticamente no hay ninguno. Y este es uno de los que más se acerca, según las previsiones, pues es a principios de agosto. O sea, para los primeros días de agosto, el 7 de agosto sería. Dice, entonces 7 meses se ha equivocado, porque no sería en el 7.º mes, pero sin embargo, Nostradamus vivía en la época en la que el calendario era el calendario juliano, que está a 13 días de diferencia, por tanto, nuestro 7 de agosto es julio, es aún julio en el calendario juliano. Por lo tanto, sería en el 7.º mes. O sea, es una profecía que hasta que no pase esa fecha hay que cruzar un poco los dedos, porque a saber si este hombre vio ahí realmente realmente es un poco esa inquietante. piedra. Sí, es inquietante. O sea, hay que reconocer que es una profecía que es bastante inquietante. En Más bien, francés, a ver, en dilo. francés sería la profecía, estamos hablando de la centuria décima, la profecía 72, si no me equivoco, es Le An 1999 7 mois. O sea, perdónenme mi francés, pero no se me daba bien en el instituto y no he vuelto a estudiarlo. Después dice, du ciel vendrá un gran roi de effrayeur.
ressusciter le grand roi de Angolmois avant après mars reiner par von Eor. Traducido sería el AN 1999 y 7 meses. Y fíjate que ya no digo año 1999 porque ya ha pasado, por tanto eso no puede ser en el caso que sea cierto, por tanto yo lo dejo en AN. Además dice AN, no dice ANNE, dice AN. 1197 meses. Del cielo llegará o arribará un gran rey del terror o del horror. Resucitará al gran rey de Angolmois y antes, después, esto es difícil de interpretar, antes, después, Marte reinar por felicidad. Antes Marte, se puede entender que antes habría una guerra y después reinaría la felicidad. Es la interpretación que yo intento dar. O sea que antes de esa llegada de este gran rey del terror del cielo, pues habría una guerra y que después reinaría la felicidad. Es la interpretación que yo puedo llegar a entender de la profecía. Pero como digo, la cuestión es que son muy interpretables. Después existen otras profecías que hay que tener en cuenta, pero que hay que esperar, que son como las profecías de Fátima. Las profecías, Malaquías está ahí, que hay que ver los próximos, si existen muchos papas más, porque según la profecía de Malaquías, como mucho podría haber, según retorciendo un poquito su interpretación, podría haber como mucho uno más, pero posiblemente no, posiblemente Francisco sería el último. Y como mucho uno más, como mucho uno más. El llamado Pedro Romano. Es parecido la imagen que da de... Existe alguna cuarteta, ahora mismo tendría que buscarla, de Nostradamus, que también te da a entender que el Papa pues tendría que huir, que la ciudad de las 7 colinas sería destruida. Eso coincide con la profecía de Malaquías y también coincide con la profecía de Fátima, el tercer secreto de Fátima, que nos dieron mucha información. El tercer secreto de Fátima hay que ver que lo que decían antes, la propia iglesia, las pinceladas que dieron y lo que después dijeron. Cuando supuestamente ya Ratzinger reveló, digo Ratzinger porque fue Juan Pablo, pero el cardenal que lo leyó fue Ratzinger. En aquella época Benedicto todavía no era papa. No tiene nada que ver con lo que habían dicho antes. O sea, la información... Sí, yo soy de los que creen que esa profecía fue falsificada, Sí, exacto. definitivamente, Esa interpretación que dieron... para que la gente diga, no, la Santa Madre Iglesia no nos oculta nada, es transparente, el Espíritu Santo la menea. Entonces dijeron, bueno, y como tanta gente, sobre todo por estas épocas, está hablando de profecías y eso, vamos a revelar un falso secreto de Fátima, ¿no? Algo que tranquilice y que sirva para todo. O solo parte, porque en principio es que hay cosas que informaciones que había de antes, por ejemplo, que eran 2 páginas, que esa profecía estaba en 2 páginas, sin embargo, el texto que leyeron era muy cortito. El propio Ratzinger, la cuestión es que la persona que leyó esta supuesta revelación y dijo que eso se había cumplido con el atentado a Juan Pablo, nada tiene que ver lo que decía la profecía con el atentado, pero bueno, es que esta misma persona, años antes, había dado detalles de ese secreto que nada tiene que ver con lo que dijo en su momento. O sea, él hablaba de una persecución a la iglesia, de los tiempos finales, de destrucción, de guerra. O sea, él hablaba de una serie de cosas que después parece que el hombre se olvidó. Por lo tanto, es muy posible que el tercer secreto de Fátima fuese o directamente dijeron una mentira en esa revelación o dijeron solo parte de ella. Se me ha ocurrido algo ahora, y es una de esos chispazos, esas iluminaciones a las que hay que prestarles atención cuando te vienen a la mente. Ahora que hablábamos de que supuestamente el AN 1999, ya si lo queremos entender como el asteroide cayera, y dice que resucitará o revivirá al rey de Angolmois, si tú estás mencionando que Angolmois haría referencia quizá a Mongolia o por decirlo así en todo caso al Oriente, que en los tiempos Sí, de Nostradamus se veía todo el Oriente como una unidad, es prácticamente la interpretación que dan casi todos. entonces yo digo, de ser así, ¿qué es algo que podría ser revivido por la caída de un terremoto? Volcanes. Puede ¿Y qué ser. hay
en el extremo oriente de Asia, en este caso no en Mongolia, sino en lo que ahora llamamos Indonesia, el cinturón del fuego del Pacífico, incluyendo Japón, que no es Mongolia estrictamente, pero en ese tiempo pues no había la diferenciación política de hoy y no todo estaba descubierto. Entonces, no sé, Allí, me ha venido allí a... hay dos supervolcanes. Ujú. Hay dos supervolcanes que son más, uno de ellos es más grande que Yellowstone. La gente conoce mucho Yellowstone por las películas, por el cine y porque está en Estados Unidos. Entonces se le da muchísima importancia al parque de Yellowstone, que vamos, hay que ver que es un monstruo. O sea, Yellowstone, no estoy ni mucho menos restándole importancia, es un monstruo que si algún día entra en erupción, se acabó Estados Unidos y México. Así de claro. Literalmente se acabaron como países, en el caso de que entrase en erupción. Pero la cuestión es que en el Cinturón de Fuego está Taupo, que también fue un supervolcán no tan grande como Yellowstone, pero que también entró en erupción hace no demasiado tiempo. Y sobre todo, este otro que ahora mismo se me ha ido el nombre, lo tenía hace un momento en la cabeza y se me acaba de ir. Toba. Toba, exacto. Que es mucho, pero mucho más grande que Yellowstone. O sea, si Yellowstone es un monstruo, Toba es un titán, es uno de los titanes de la antigüedad, porque Es el rey de Angolmois. no sería más. La verdad es que nunca lo había tomado así, pero un impacto de un meteorito podría hacer erupcionar todos los volcanes prácticamente de la Tierra, y principalmente aquellos que están en el otro extremo. Y prácticamente esto estaría en las antípodas del Correcto. impacto, porque sería justo el hemisferio sur, si impacta en el hemisferio norte, en el Atlántico, cerca de las Antillas, pues las antípodas estaría justamente donde está Toba. O sea, que podría entrar en erupción. Entonces, por un lado tendríamos el lado de América, Europa y África, con una caída de un meteorito y unos mega tsunamis arrasándolo, y Asia siendo destruida por por este mega volcán, Asia de Australia y la zona incluso este de África, porque llegaría hasta allí. O sea, y provocaría entre la ceniza levantada por una cosa y por el supervolcán, habría un invierno absolutamente terrible que vamos, el sol durante varios años brillaría poco. O sea, las plantas, muchas morirían. Sería algo realmente catastrófico. Ujú. La verdad es que yo nunca la había interpretado como la interpretación que le acabas de dar tú, y no va, puede ser que no vaya desencaminada. O sea, me ha gustado, Fernando. Me gusta tu forma de pensar. Está bien, sí, la verdad es que puede ser. Ha sido una Puede ser. iluminación del ajustador del pensamiento, probablemente. A Es veces posible. ocurre así. Pero yo pienso que podría ser, ¿no? Tiene. Sí, sí, Bueno, sí. y No está mal pensado, no está mal pensado. cuando yo escucho a Juan José Benítez hablar sobre el tema del asteroide Gog, me imagino que, bueno, teniendo en cuenta que Caballo de Troya y el derivado, El Día del Relámpago, sería una novela, cosa de la que ahora estoy 100% seguro, a diferencia de hace 4 o 5 años atrás. Yo pienso quizá una de las fuentes en las que él se basó para escribir esto fue justamente su conocimiento Él, de la confluencia entre él, distintas profecías. él lo recibe por distintos sitios. Por un lado, él se encontró a una persona en Sudamérica en un viaje en los años 70, En eh, Ecuador, pero un en cacique Ecuador, ya. sí, que le hablaba del futuro, que decía que él no iba a verlo, y fue el primero que le mencionó esto. Después, puede ser que haya visto temas de todo esto que estamos hablando, puede ser que viese de Nostradamus o de Paravicini o gente le hablase de esto. También él investigó, a él le gusta mucho la cábala, hace y mirando el número pi, él empezó a dar interpretaciones a los números de qué podría significar una catástrofe, qué puedan ser ciertos años, y acabó llegando a la conclusión que en 2027 masacre 2 veces. O sea, eso lo llegó él a través del estudio de la cábala del número pi. O sea, no sabemos exactamente cuáles son las fuentes que usó. Lo que sí es cierto es que no coincide la fecha. O sea, el AN 1999 llegaría
unos 22 días antes que la fecha que él da de Gog. Pero también la fecha él la da por contar lunaciones desde una fecha concreta que él considera. Por lo cual puede ser que esté más sujeto al error de contar una lunación más o menos. Hay que contar desde la que se empieza o desde la siguiente. Eso puede dar un error a Claro, una lunación. eso sale, si no me equivoco, en el día del relámpago o en el caballo Exacto. de Troya 9, En con Caballo de el Troya sueño de 8, Jasón, creo. ¿no? Creo que en el 8 Cuando, y en el 9, los dos, me sí, con parece. el sueño de Jasón, cuando Exacto. supuestamente Juan Bautista decía son o Es naciones, con si el no pergamino ese que tienen, el pergamino de la victoria. Ahí hace una interpretación cabalística, que además que él la buscó a través de la gente que, digamos, de sus lectores. Él tenía ese pergamino y le propuso, le dijo, pidió ayuda a la gente que le ayudasen a interpretarlo. Y no sé exactamente quiénes se le escribirían, pero puede ser que sacasen la información de ahí, no lo sé. Y también la cuestión es también la fecha en la que empiezas a contar. O sea, yo si tengo que tener una fecha en la que voy a estar nervioso, estaré más nervioso el día 7 de agosto que el 29, la verdad. Bueno, la verdad sí es que el 7 se cumple, el 29 ya no tendrías Ya ocasión me para da estar igual, ya nervioso. me da igual, pero si no se Claro, cumple el 7, que yo, o sea, a ver, aunque tenga esa posibilidad, que no la descarto, yo estoy bastante seguro de que no va a pasar nada. O sea, en un 80%, pero creo que no va a ocurrir. Pero existe ese 20% en el que creo que puede ocurrir. O sea, las cosas como son. yo lo interpreto, algo que una de esas frases de la Biblia de mi pasado cristiano, creyente y de iglesia que ha quedado en mí es aquello de que de aquel día y aquella hora, el Ajá. único que lo sabe es el Padre de los cielos, ni siquiera Jesús lo sabe. Entonces yo Sí, digo, pero está bueno, hablando puede del día ser y la hora, no está hablando del año y del mes. O sea, que eso puede ser que sí. ¿Eh? interesante, interesante. Claro, pero si el día y la hora no se saben, entonces puede ser en agosto, pero por ahí no. No, pero él Entonces, está hablando ahí de su regreso. Él está hablando ahí de su regreso. Y ahí quizá habría que ir a Daniel. Porque el libro de Daniel termina dando una serie de días en el que ocurrirían las desgracias. Él da una serie de cuentas y te dice, al final, no estoy hablando de memoria, tendría que leerlo, que bienaventurados o algo así, o bien nacidos, aquellos que lleguen a tal fecha. Y da unos 30 días más del fin de las desgracias o algo así. O sea, da a entender de que algo muy bueno ocurriría justo después, a los pocos días de la desgracia. Yo la verdad es que yo voy a hacer aquí una profecía desde tu programa. Yo por favor, por favor. haciendo estudios de las distintas profecías que existen, me sale una serie de cuentas que, como digo, creo que no van a ocurrir, pero es un juego que hice, pues diciendo si tomamos la fecha del nacimiento de Israel, una generación, o sea, haciendo una serie de cábalas que explico en el libro que estoy escribiendo, pues si en febrero del año 2024, estoy dando el mes exacto, quizá febrero o como mucho principios de marzo, pero vamos, en esa fecha de 2024, el mundo árabe ataca a Israel. Si eso ocurre en esa fecha, en principios de agosto de 2029 o finales de agosto, se arma la gorda. Si eso ocurre. O sea, yo ahora mismo, como digo, tengo un 20%, incluso menos de un 20% de que creo que vaya a ocurrir. Pero si en febrero de 2024 el mundo árabe ataca a Israel, ese 20% se convertiría en un 95%. Porque Respecto a yo, que ese año habría una gran conflagración y que después importante. podrían ocurrir catástrofes importantes, algo Exacto. así. Exacto. Yo hice una serie de cuentas a través de distintas situaciones que yo hago interpretaciones a mi forma. O sea, yo no veo el futuro, ni tengo sueños, ni nada. Simplemente tomando distintas profecías y interpreto, pues, que esto puede ser esto puede ser esto. Entonces hago una serie de cuentas a partir de ahí, siguiendo el libro de Daniel, y me darían esas fechas.
sea, me darían que la cosa se pondría seria a partir de febrero de 2024. Si no ocurre ahí, las fechas podrían ser una serie de años después, y si no, habría que irse dentro de varios siglos, lo cual ya no me preocupa demasiado. Y también puede ser que todo sea falso y que no ocurra, que esas cuentas que las tomo, las cuentas del libro de Daniel, pero las señales las tomo del libro del Apocalipsis, o que no lo sean, o que simplemente son interpretaciones completamente erróneas que yo tomé. Porque obviamente yo la he querido interpretar en base a los tiempos que estamos viviendo. Quizás si yo Tú hubiese sabes vivido que, hace un siglo, lo hubiese interpretado de forma completamente distinta. tú sabes que hay gente también que es seguidora del libro de Urantia y con los que yo converso y que ellos están convencidos de que ese libro revelación lo que indica es que el fin de la humanidad, o De la mejor era. dicho, No habla de la humanidad nunca. bueno, el fin de la era actual, no va a ser necesariamente catastrófico ni nada por el estilo, sino que es como una progresión permanente hacia la paz, como dicen, anclados en luz y vida, y todo ello, y que si hay un asteroide, pues Sí. no nos importará porque este planeta es muy especial en el universo, y todo ello, y que si Jesús vuelve será dentro de muchísimo tiempo cuando prácticamente todos seamos angelitos en la tierra. Es básicamente, yo no estoy tan de A acuerdo, ver, pero he escuchado es de varios. posible, pero yo no veo que la sociedad vaya mejor, la verdad. Tampoco. Yo, Ese es el en las tema. últimas décadas, yo creo que hubo un avance muy bueno en la moral y en la gente en buena parte del siglo XX. O sea, de la gente en las últimas décadas del siglo XX era mejor que a principios del siglo XX. Las guerras mundiales hicieron un trabajo educativo para repudiar la guerra y todo eso, el movimiento hippie, provocó el movimiento hippie y todo aquello. Sin embargo, desde entonces había un deterioro. A partir de los años 90 empieza a producir un deterioro enorme. O sea, la sociedad va a peor. Hoy vivimos mucho peor que vivieron nuestros padres. Ujú. Yo lo considero así, vamos, al menos en mi país. Mi país, sin duda, ha tenido un deterioro de todo, o sea, de la forma de vida, de la calidad de vida, vamos, además, Y lo enorme. peor de todo, Y yo lo y estoy lo peor viendo, o de sea, todo, lo peor de todo, bueno, también en mi país se aplica, el deterioro de las certezas, como diría un profesor de mi ex universidad, o de estas dos universidades, bueno, de una de ellas que no acabé, que él decía el deterioro de las certezas antropológicas, o sea, las certezas de qué es el ser humano, en qué está dividido, tú entiendes a qué quiero ir, desde cuándo el ser humano, desde cuándo es vida y hasta cuándo lo es, el valor intrínseco de la vida, la dignidad, a qué aplica ser digno, qué es bueno y qué es malo en relación a tu prójimo, todo eso se ha ido por el retrete ujú. en una cuestión de, creo que en Europa, que es donde se empezó a forjar todo esto, en Europa Occidental y Estados Unidos, ha tomado más tiempo, pero acá nos ha llegado ya envasado y para servir, y ha sido rapidísimo, y está escalando rapidísimo. Mm. Sí, la verdad es que sí. Vamos a hablar de otro personaje que es menos conocido. Para no ponernos tristes, sí. Sí, no, vamos a seguir poniéndonos tristes. Voy a hablar brevemente, tampoco me voy a extender, de Liu Bowen. O sea, es poco conocido, se conoce como el Nostradamus chino. O sea, la importancia de Nostradamus hace que para el chino se le diga Nostradamus argentino, a Liu Bowen, pues el Nostradamus chino. Pues Aunque Bowen suena como apellido, como a David Bowie, ¿no? O sea, sí, sí, suena como... la verdad es que cuando yo lo escuché la primera vez hablar de este hombre, a mí me sonaba extraño. Que Liu Bowen, un chino, pues sí, es real. O sea, es una persona. Realmente se llamaba Liu Ji. Liu Ah, ya. Ji, pero se le conoce como Liu Bowen. Este hombre estuvo a caballo entre la dinastía Yuan y la dinastía Ming. Era un funcionario que estuvo en los gobiernos tanto del final de la dinastía Yuan como después ayudó como primer ministro en la dinastía Ming. Este hombre era un hombre súper culto, era astrólogo, escritor, geógrafo, historiador, era un auténtico hombre del Renacimiento, pero vamos, en el siglo XIV. Y existen una serie de profecías atribuidas a él. Hay una estela que se descubrió hace no demasiado tiempo que te habla un poco
de ciertas cosas, ahora sí que la mencionamos, pero dentro de los escritos, no en estas telas, sino en los escritos que se le atribuyen a él, que se encontraron en 1911, la fecha en la que se encontraron, quiera o no, pone un poco en duda. Es quizá la única duda que puede surgir con respecto a este tema, porque, claro, aparece en una época en la que había mucha revolución política en China. Fue cuando se produjeron, pues, el fin de de lo que es los emperadores y todo eso ocurrieron ahí en esa época, que los militares se hicieron con el control del país. Todo es antes del comunismo. La gente que la historia china no es muy conocida. Esto todo ocurrió antes de la llegada del comunismo a China, pero hubo una especie. La revolución esta creo que era Taiping, algo así, del que decía que era Jesucristo chino y no sé Sí, qué. algo parecido. Siempre tenía, exacto, sí, tenía ahí su cosa. Bueno, pues como aparecieron estos documentos en esa época, hay quien dice que realmente son una falsificación de esa época para apoyar después los gobiernos que vinieron, porque dan cierta interpretación a ciertos escritos de él. Pero lo que sí es cierto es que Liu Bowen es una persona que existió, de eso sí está muy claro, y que se tomaba como un profeta y un sabio, digamos, popularmente. O sea, existen dichos en China que son los dichos de Liu Bowen. O sea, que es una persona que realmente existió y que realmente se tenía como una persona sabia. Ahora, estos escritos pues aparecieron, como digo, en 1911 y es quizá lo que puede poner en duda lo que dice. Pero tampoco, como digo, se pone en duda, pero tampoco significa ni mucho menos de que no sean ciertas. Y existe una, que es la que os voy a leer, que dice: cuando el emperador le pregunta, ¿qué tienes para decir acerca de el Dao, el camino Dao, del Dao Te Ching? Acordaos de lo que es el taoísmo, pues el Dao. En esa era, está hablando del final. Liu Bowen responde: al final del último periodo del Fa, de la ley, un sinnúmero de reyes, coma, que Fo son los iluminados, la gente sabia. Pusa, Luhan y Dao, o sea, estos son conceptos que tienen que ver con el taoísmo, de distintos tipos de personas. Están hablando de divinidades, por decir un modo, de ángeles, de personas sabias antiguas, de antepasados, de ese tipo de personas. Bajarán al mundo humano. Y ahora, eso es una frase. Ahora, siguiente frase. A todos les resultará difícil huir de la calamidad. Se está hablando ya de la humanidad. Les será difícil, se producirá una calamidad que será difícil de huir. Ellos han visto la catástrofe, que pronto aparecerá. También saben que en este periodo, el rey de reyes del universo, estamos hablando de una cultura que no existe el rey de reyes del universo, existe el emperador amarillo, existe cosas, pero no hay un rey de reyes. Sin embargo, aquí te aparece como el rey de reyes del universo. Y estamos hablando también en un concepto en el que no existe el cristianismo. Estamos hablando, suponiendo que fuese una falsificación de principios del siglo XX, tampoco tendría sentido que usase esa palabra en el contexto chino. Disculpa, el rey ¿en qué tiempo está datado? A ver, si es una falsificación sería de 1911. Si no es una falsificación, estamos hablando 14. de 1300 y pico. Bueno, en ese tiempo sí había cristianismo que muy Sí, minoritario en China por los últimos nestorianos. exacto, sí habría, Teniendo pero diablo, no estarían muy bien vistos, pienso yo. No, sí, claro, cristianismo claro. ya algunos misioneros habrían llegado a China, eso sí es cierto. Pero bueno, el rey de reyes del universo, Milé, el Fo venidero, el rey que ha de venir, el rey del universo que vendría, bajará al mundo humano para transmitir la gran ley del universo. Entonces, todos se reencarnarán utilizando un cuerpo nuevo para asimilar la gran ley que el Señor transmitirá en el mundo humano. No importa quién, los dioses en el cielo o sobre la tierra, no van a poder escapar de esta catástrofe, lo que los despojará de su posición de frutos si no encuentran este camino, el hilo del oro. Da la sensación de que yo interpreto aquí como que las personas que no busquen la verdad o la bondad, pues no van a poder escapar de la catástrofe. La verdad, Un la belleza. camino de la cultivación. Después de esta calamidad, no habrá más calamidades. Así termina la profecía. O sea, te está hablando de una catástrofe
que predecería a la llegada de distintos ángeles y seres sabios y la llegada del rey del universo, que los supervivientes, que serían muy pocos, solo aquellos que buscasen lo que es la verdad, serían provistos de un nuevo, da a entender, un nuevo cuerpo que les ayudaría a asimilar el conocimiento que este rey, este gran rey, le transmitiría. O sea, es cuanto menos curiosa, tanto si es del siglo XIV como si es del principio del siglo XX, dentro del contexto chino. No, pues si llega a ser una falsificación en Europa, de Europa, la podría considerar normal. Pero si fuese una falsificación de principio del siglo XX en China, no me cuadra. O sea, por lo cual pienso que puede ser que efectivamente sea del siglo XIV. Vamos, le doy cierto crédito. Y es una profecía bastante curiosa de este hombre, de Liu Bowen, que como digo, hace unos pocos años un terremoto dejó al descubierto una estela que se ha dado a conocer como la poesía de los grandes maestros, inscripción de la pagoda de Jinlin, la inscripción de rescate, o también como la inscripción de Liu Bowen en la montaña Tabai, en Shanxi. Esto, porque esta información, como digo, es de hace poco tiempo, porque es un descubrimiento reciente, lo he buscado en chino y en chino me aparece. O sea, yo no lo he visto, pero sospechando de que fuese un invento de Internet, pues lo busqué en páginas chinas. Y si es un invento de Internet, al menos también aparece en las páginas chinas. O sea, no he podido confirmar esto, no he tenido tiempo aún de confirmar que sea verdad lo de esta estela. No estoy hablando de los escritos que estábamos hablando antes, sino de una estela que ha aparecido hace poco. Pero vamos, parece ser que sí, que es cierto. Y es una estela que también invito, porque es muy larga para leerla en el programa, es muy tediosa de leer, pero también te está hablando como del tiempo futuro y todo eso. Te dice que el cielo cambiará, la tierra se blandecerá, o sea, que habrá una catástrofe que de 10.000 pobres, solo 1.000 vivirán, o sea, solo un 10% de la gente sobrevivirá, y de 10.000 ricos, solo 2 o 3 sobrevivirán, o sea, entre los ricos sobrevivirán menos. O sea, te habla de esto, de una serie de catástrofes y es curioso de leer. O sea, como digo, es muy largo para leerlo en directo, pero invito a la gente que busque la antigua profecía de Liu Bowen. Suena así, Liu Bowen, con W, Liu Bowen. Y os aparecerá de esta estela, que es una inscripción del monumento en la montaña Tai Bai. Repito, monumento de la montaña Tai Bai. Inscripción al monumento de la montaña Tai Bai. Y es, como digo, es un escrito bastante, vamos, no es que sea un libro, pero es un poco largo para leerlo aquí. Y es curioso, es bastante curioso. Cada persona le da una interpretación. Hay gente que empieza a interpretarlo con la guerra de Ucrania en el contexto actual. O sea, es curioso de leer, la verdad. Interesante, digamos que has acabado esta intervención, como siempre, con una perla de sabiduría, más allá de lo que nos pudimos esperar, tanto yo como los oyentes, estoy seguro también del programa. Yo nunca había sabido del Liu Bowen, admito mi ignorancia al respecto, pero me parece muy interesante, ¿no? Es como si esa fuerza, influjo, no sé cómo lo querramos llamar, que canaliza o que da a determinadas personas estas visiones del futuro o pretendidas visiones del futuro, actuara en las más variadas culturas, ¿no? Y desarrollando conceptos similares, como por ejemplo que en una persona de la China, aún no tan cristianizada como hoy, donde el cristianismo es perseguido, pero está bastante avanzado, Sí, sí, ya hablaba de hay más conceptos cristianos en China que en Europa ahora mismo. y sobre todo practicantes. Sí, 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 es verdad. Es una proporción, vamos, yo no sé cuántos millones son, pero porque no se sabe exactamente, porque está oculto ese número, pero son ya muchos, muchos millones. Y el gobierno chino hizo un informe que calculó que para el año 2050 ellos calculaban que habría 300 millones de cristianos en China. Si no, ponían remedio, porque, porque para ellos no era como algo negativo en el informe ese. Interesante. O sea, está creciendo mucho el cristianismo en China.
Sí, aunque no tiene que ver con el tema, ya que has mencionado eso, no hace mucho yo estaba leyendo una página de una de estas instituciones, ONGs, etcétera, que realiza trabajos en países donde la religión pues está perseguida, y no hablo solo del cristianismo, sino la religión en general. Y por ejemplo decían que en Irán, creo que eran unos holandeses, habían hecho algún tipo de investigación así un poco, como decimos aquí, caleta, o sea, escondida, y resulta que la gran, no la gran, pero una proporción quizá de cerca de la mitad de los actuales habitantes de Irán no creían en el Islam chií oficial. O sea, obviamente se mostraban como creyentes por un tema de no perder la cabeza, pero que en realidad muchos eran ateos, agnósticos, sobre todo el porcentaje de cristianos era bastante alto, y la sorpresa fue, al menos para mí, que si bien según el gobierno la antigua religión zoroástrica solo tiene creo que el 0,8%, cerca del 8% de los encuestados dijeron que eran zoroástricos. Obviamente se habían revertido a su fe anterior al desilusionarse de la fe impuesta del momento, ¿no? Un poquito como el fenómeno que también ocurre en Europa con los neopaganos y algo así, pero obviamente el zoroastrianismo es harina de otro costal, es una de las religiones más antiguas del mundo, y es una verdadera religión, no un compendio Cuando, New Age. cuando imponen una religión a la fuerza a un pueblo, te obligan, existe una parte de la población, sobre todo la que sea contraria a ese gobierno, que va a reaccionar en contra en cuanto tenga libertad para elegir. O sea, eso en España lo hemos vivido. En España tuvimos una dictadura católica, la dictadura de Franco, y claro, imponían, obligaban a todo el mundo a ser católico. ¿Qué ocurre? Que en cuanto se acabó la dictadura, pues muchísima gente rechazó el cristianismo y sobre todo el catolicismo, y le cogieron auténtico odio a todo lo que sonase a religioso o a la iglesia, precisamente por la imposición que le habían puesto de niños. O sea, eso es algo que ocurre. Y en el mundo islámico no es diferente. Si a ti te obligan a creer en algo, en cuanto dejen de obligarte y tengas información de otras cosas, otras alternativas, pues a lo que te obligaron lo vas a rechazar, aunque a lo mejor incluso te vendría mejor esa religión por tu forma de ser o algo, pero lo vas a rechazar. O sea, mucha gente, no digo todos ni mucho menos, pero hay un porcentaje de la población que siempre va a rechazar eso que le impusieron. Ujú. Si Exactamente, quieres, sobre todo cuando... Dime, dime. digo que para terminar, que hemos hablado de Daniel, no da tiempo ya a hablar de las profecías de Daniel en el sentido de demostrar cuáles ciertos son, porque eso llevaría 40 minutos así, poder hablar de ello. Pero me gustaría terminar leyendo la profecía del tiempo del fin. Hazlo, Sí, por favor. pues, Adelante. pues lo leo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos aquellos que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para la vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban de pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿Y cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí está hablando de las claves del tiempo que va a ocurrir. Yo lo interpreto eso como años. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Aquí está hablando, si os fijáis, cuando se acabe la dispersión, o sea, el retorno a Israel, del pueblo judío. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió: Anda, Daniel,
pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú dirás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Interesante, no sé si decir interesante o decir amén, pero sí, sí es uno de los pasajes más crípticos y que ha hecho correr más ríos de tinta para bien, para mal, con aciertos o con errores de la Biblia. Sí, sí, es tremendo. Te habla de una serie de días. Primero te habla de un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, que es más o menos la misma cantidad que los 1290 días. Hoy en día coincide con esa cantidad porque estamos hablando de los años tal como los entendemos hoy en día. Pero en la época de Daniel los años no eran iguales que hoy en día. Eso hay que entenderlo. Un año bíblico no es igual que ahora, el calendario era diferente. Por lo tanto, es curioso que primero te dice un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, y después te dice los 1290 días. O sea, al final suman unos 7 años aproximadamente, esa cantidad, siempre que tiempo se refiere a año, a un año. Es bastante curioso. Y como digo, después te dice lo que comenté antes, que bienaventurados aquellos que lleguen a tal día, o sea, unos cuantos días más. Ujú. Interesante, eso quiere decir que después de, como en tantas profecías y en tantos episodios de la historia humana, después de la aparente catástrofe y final, viene el premio para los que se mantuvieron firmes. 45 días después, o sea, 45. de 1290 días a bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Interesante. Muy bien, Alejandro, muchas gracias por haber compartido este tema de las profecías y los profetas en esta nueva aparición tuya aquí en Misterios al Anochecer / Misterio Infinito, pero en YouTube. Bueno, Alejandro, quizá quieras hablar de tu canal que ha sido golpeado, azotado, peor que Sí, en reggaetón, por YouTube, por distintos motivos que no vienen al caso, pero que sigue ahí, sigue perenne, sigue de pie, sigue de con su vida. momento ahora mismo estoy penalizado, no puedo subir nuevos vídeos y estoy en el límite de que me lo borren. Estoy ahí, no existen una serie de temas que por muy contrastados que estén, no se puede hablar de ellos en la plataforma y me han metido una serie de strikes y de hecho me han cerrado, vamos, me deberían haber cerrado el canal porque en solo unos días me han tirado 4 vídeos y ya tenía uno que de hace un mes. Por lo cual deberían haberme cerrado el canal. No sé si ha sido por un error o algo. No lo han hecho. Pero ahí estoy. De momento, al menos hasta que, si no me lo cierran, hasta que pase este periodo, voy a estar más tranquilo. Voy a hablar de cosas menos polémicas. Ujú. Cuando me dejen hablar, que ya se me levanta esta semana el castigo, esta semana que entra. Y bueno, ya veré. Mi canal es El Árbol Rojo, para todos aquellos que El árbol quieran. rojo EAR. EAR. Hablo de muchos temas, hablo de temas sociales, de temas de historia, de misterios, hablo de todo un poquito. Y también, pues ya aprovecho para decir que tengo escrito 3 libros, 3 novelas de fantasía que se pueden adquirir en Amazon, llamados Amal y Venta. O sea, la saga de Amal y Venta, y son 3 novelas distintas. Estoy escribiendo la cuarta y, como digo, he mencionado antes, y un libro de profecías que espero terminar para finales de este año. ¿Ya tienes el nombre del libro de profecías o todavía está Eh, a ver, tengo un nombre, pero puede ser que cambie. O sea, está sujeto a cambio porque es un nombre un poco, no sé, no lo tengo claro. O sea,
hablo así como un punto de vista del escéptico, así. Ya veremos, todavía no tengo demasiado claro el nombre, la verdad. Puede ser que cambie. Ok. Lo tengo uno, pero puede ser que cambie. Ujú. De que sale, va a salir. Muchas gracias, Alejandro Merino González, también conocido como Irúndil. Un gran abrazo hasta allá, hasta Málaga, España, y pues estaremos conversando en nuevas ocasiones. Gracias por invitarme. Ok. Nosotros continuamos con lo último de Misterios al Anochecer, que va a ser generalmente música, así que ya saben, cada domingo de 8 a 10 de la noche a través de Imperial 299.5 y posteriormente colgado en Misterio Infinito, pero en YouTube, y también en Ex.es, la radio del misterio, Misterios al Anochecer. Un servidor, Fernando Chapi Martínez, se despide de ustedes, y si quieren saber de mí durante la semana, ya les dije, Misterio Infinito Perú en YouTube, en Instagram y en Facebook. Un gran abrazo, Dios me los bendiga. No hagan cosas raras, por favor. Chao. Domingos de 8 a 10 de la noche. Misterios al Anochecer. ¿Qué tal, amigos? Los saluda Fernando Chapi Martínez, conductor de Misterios al Anochecer, el único programa de enigmas, buena música, fenómeno ovni, reflexiones y temas curiosos a través de Imperial 299.5 para toda Lima Sur y aún más allá. Cada domingo de 8 a 10 de la noche tenemos una cita en las ondas. No se olviden y pasen la voz. Ahí nos vemos. Hola, puedes anunciar en Misterios al Anochecer. Solo comunícate a través del correo opiniones y sugerencias mip@gmail.com. Opiniones y sugerencias mip@gmail.com o a través del mensaje de Misterio Infinito Perú en Instagram. Te responderé a la brevedad. Misterios al Anochecer, el único programa de enigmas en todo el sur de Lima y aún más allá.